El Comité del Kiwi de Chile presenta el siguiente material audiovisual que se enmarca dentro del programa de transferencia tecnológica definido por el Comité para la Implementación de Protocolos Óptimos de Producción y Post-Cosecha. La Comisión de Post-Cosecha y Calidad del Kiwi de Chile tiene la misión de establecer y recomendar técnicas de manejo de post-cosecha y estándares de calidad para el kiwi, tendientes a optimizar su potencial de conservación y aceptación por el consumidor. Proceso y embalaje de kiwi. Recepción. Cada camión que entra a la central de embalaje debe seguir el procedimiento de ingreso establecido por cada empresa. Cada lote es registrado y se verifica que los bins tengan la identificación de la unidad de madurez respectiva, proveniente desde huerto. Una vez identificada la carga, el equipo de control de calidad toma las muestras de frutos de cada lote para controlar el estado de madurez y calidad de la fruta. Realizado este procedimiento, el camión transporta la fruta a la zona de descarga para curado. Una vez que la muestra entra al laboratorio, se realiza el control de calidad, condición y madurez de la fruta en función de la norma establecida por la empresa, lo que determinará su clasificación, embalaje y potencial de almacenaje. Durante esta evaluación, se identifican los principales daños y defectos que presenta la fruta y se evalúa firmeza. Sólidos solubles y algunas empresas miden el contenido de materia seca, medición que complementa el valor obtenido por el programa de madurez PAM del comité. El curado. El curado es una práctica cuyo objetivo fundamental es disminuir el riesgo potencial de pudrición del kiwi durante el almacenaje, facilitando la cicatrización de la herida de cosecha y la deshidratación de esporas activas que pudiesen estar contaminando los frutos. El Comité del Kiwi recomienda que el patio de curado sea construido sobre un piso de cemento y que su estructura permita proteger la fruta del sol directo, la lluvia y el polvo. También recomienda que el patio esté situado en una zona de buena ventilación y libre de fuentes emisoras de etileno. Para asegurar lo anterior, la velocidad del viento en el patio debe ser mayor a 0,2 metros por segundo y estar construido a una distancia superior a 30 metros de carreteras, quemas, zonas de carga y descarga de camiones. Continuando con el proceso establecido por la central, el camión ingresa a la zona de descarga de fruta para curado. Antes de iniciar la descarga, el camión debe apagar el motor y los bins deben ser descargados y movilizados con grúas horquillas eléctricas. Este procedimiento debe ser realizado en forma cuidadosa y continua para evitar daños físicos y la sobreexposición de la fruta al sol. Una vez en el patio de curado, los bins son apilados por lote en columnas y formando un bloque sin separación entre bins, estiva que permite el paso efectivo de aire a través de la fruta, optimizando el tiempo de curado. La altura del bloque debe considerar un espacio libre entre los bins y el techo, que permita una buena circulación del aire para lograr una adecuada ventilación. El tiempo efectivo de curado está determinado por la experiencia de cada empresa y características del patio, así como también el destino de la fruta, riesgo de pudrición asociado al productor y condiciones climáticas. Como recomendación general para el caso de fruta que será almacenada en frío convencional, el comité recomienda un tiempo de curado de al menos 24 horas, mientras que en el caso de fruta de guarda, este tiempo debe prolongarse entre 48 a 72 horas. En el caso de utilizar el sistema de pérdida de humedad, se recomienda una pérdida de peso entre 0,4 y 0,6%. Cada planta debe mantener un control periódico de las condiciones generales de su patio de curado, realizando mediciones de etileno, temperatura y flujo de aire en los distintos sectores del patio. Una vez terminado el proceso de curado, la fruta puede ser enviada a packing para proceso inmediato, realizada a temperatura ambiente o ser enfriada en forma activa o pasiva, según tipo y o tiempo de almacenaje. Enfriamiento y conservación de kiwi. Enfriamiento pasivo. El enfriamiento pasivo es recomendado por el Comité del Kiwi, especialmente en el caso de fruta destinada a largo almacenaje, con el fin de aclimatar los frutos y disminuir el riesgo de daño por frío. Para lograr un óptimo proceso de enfriado utilizando este sistema, la temperatura ambiente de la cámara debe estar entre -1 grado a 0 grados Celsius,
manteniendo una humedad relativa mayor al 90%, y los beans deben ser ingresados a la cámara en forma progresiva y estivados en bloque. La cantidad de beans que ingresarán cada día dependerá del volumen y la capacidad de enfriado de cada cámara. Esta debe lograr bajar la temperatura inicial del fruto a la mitad cada 20 horas. Enfriamiento activo o enfriamiento por aire forzado. El enfriamiento activo permite remover rápidamente el calor de campo que trae la fruta. Este sistema de enfriado se caracteriza por la utilización de un flujo de aire frío, el que es forzado a pasar por la fruta. El comité recomienda este tipo de enfriamiento para fruta que será embalada después de 24 horas de terminado el curado, y en caso de fruta embalada que requiera ser enfriada a 0 grados Celsius en un corto periodo. Para evitar daños a la fruta, el comité recomienda que este proceso tenga una duración máxima entre 6 y 10 horas, lo que estará definido por la capacidad de enfriamiento de los túneles, la temperatura inicial de la fruta y el embalaje utilizado. Algunas instalaciones disponen de un sistema de inversión del flujo de aire, el que permite una mejor homogeneización del enfriado. La estiva de los túneles estará determinada por el tipo de túnel y sus características, siendo el más utilizado el de tipo californiano, donde los beans o pallets son estivados en 2 bloques, dispuestos en filas paralelas y enfrentadas en torno al equipo de succión. Lo más importante dentro de este sistema es formar bloques homogéneos en altura y embalaje, cubrir aberturas y espacios entre beans o pallets para forzar el paso de aire a través de la fruta. En relación al flujo de aire, se debe cuidar que su temperatura no baje de menos 1 grado Celsius para evitar daños por congelamiento. Para controlar el funcionamiento de estos túneles, se recomienda contar con al menos 8 sensores de temperatura, tanto de pulpa como de ambiente. Durante el procedimiento de enfriado se deben realizar controles periódicos de la temperatura de pulpa, hasta lograr una temperatura de 0 y 4 grados Celsius en la cara externa e interna del bloque, respectivamente. Una vez terminado el proceso, la fruta debe ser almacenada en cámaras de conservación a 0 grados Celsius, donde se logrará la estabilización de la temperatura en las distintas zonas del beans o pallet. Línea para embalaje de kiwi. La línea de embalaje tiene como objetivo aplicar manejos y procedimientos que permiten clasificar la fruta de acuerdo a los requerimientos para su comercialización, para disminuir los efectos negativos asociados a la mecanización de este proceso. Se recomienda que las líneas de embalaje sean lo más recta posible, minimizando los cambios de dirección que pudiesen generar atochamientos de fruta, golpes y otros daños mecánicos. Las transferencias entre las distintas zonas de la línea deben ser las menos posibles y sus alturas no deben superar los 13 centímetros. Personal de trabajo. Es obligatorio dentro de las buenas prácticas del kiwi que el personal que trabaje en las centrales de embalaje mantenga un control riguroso de su higiene y respete las medidas de seguridad implementadas por la empresa durante el proceso del kiwi. Vaciado. El vaciado de frutos a la línea se realiza en seco. Es recomendable el uso de volcadores automáticos para asegurar una alimentación homogénea de la línea con un flujo de fruta constante en volumen y velocidad. Escobillado. Una vez que los kiwis son volcados a la línea, ingresan al proceso de escobillado, que tiene por objetivo limpiar los restos florales y eliminar el exceso de tricomas o pelos que traen los frutos. Este proceso se realiza utilizando escobillas de crin o plástico, suficientemente delgados y suaves para no dañar la piel del fruto, así como también evitar la acumulación de restos vegetales o suciedad. La cantidad de cepillos puede variar entre 4 y 8 según su capacidad de limpieza y tipo y largo de la línea. Para evitar daños al fruto, se recomienda una velocidad entre 60 a 80 revoluciones por minuto, las que deben estar reguladas según la velocidad de vaciado y las transferencias posteriores. Mesa de selección. Una vez que la fruta entra a la mesa de selección, el personal extrae aquellos kiwis que no cumplen con la calidad exportable definida por la empresa.
Para asegurar un buen proceso de selección, la fruta debe desplazarse y rotar en forma continua a lo largo de la mesa, la que debe contar con polines en buen estado, lisos y limpios. Es muy importante disponer de luz adecuada, de al menos 1000 lux, que permita detectar los daños y defectos que presenta la fruta. Singulador. El singulador tiene como objetivo ordenar los frutos previo a la entrada del calibrador, para asegurar una buena medición del instrumento. Un buen singulador debe tener doble cinta y de un largo suficiente que asegure el ordenamiento de los frutos antes del calibrador, evitando atochamientos o fallas en las evaluaciones. Calibrador. El calibrador registra el peso individual de los frutos para luego destinarlo al cuello o salida de embalaje correspondiente. Es importante realizar constantes verificaciones de los rangos de peso programados en el calibrador para asegurar que las cajas logren un peso final correcto. Actualmente algunas líneas de embalaje en esta zona disponen adicionalmente de sistemas para seleccionar y clasificación de la fruta por forma y color. Llenado de cajas. Una vez calibrados y seleccionados, los frutos son distribuidos a los cuellos o salidas de embalaje, donde son ordenados y embalados en el formato correspondiente a los requerimientos comerciales. El proceso de embalaje es determinante para la calidad final del producto, por lo que debe ser cuidadoso, evitando golpes y presión excesiva entre los frutos. Independiente del tipo de embalaje utilizado, se debe cuidar que los frutos estén ordenados de tal forma que se obtenga una caja terminada de calidad homogénea y armónica a la vista del consumidor. Uso y sellado de bolsas de atmósfera modificada, MAP. El uso de atmósfera modificada MAP es una herramienta cuyo objetivo es alargar la vida de poscosecha de algunos frutos como el kiwi. Este sistema consiste en el uso de una bolsa cuyo film presenta distintos niveles de permeabilidad al oxígeno y dióxido de carbono en condiciones de almacenaje a 0 grados Celsius. El uso de esta bolsa permite disminuir la pérdida de firmeza de pulpa y la deshidratación de la fruta en largos periodos de guarda. Con el fin de optimizar el tiempo y homogeneidad del enfriamiento de la fruta, el comité recomienda que el sellado de la bolsa sea realizado después del proceso de enfriado. El sellado de bolsas MAP puede ser realizado con abarracable o termosellado. En el caso de utilizar termosellado, es importante que el equipo de control de calidad verifique visualmente el buen estado del sello, presencia de arrugas, sobrecalentamiento u orificios, los que afectan el funcionamiento de la bolsa, evitando que se genere la atmósfera deseada en su interior. La fruta embalada en condiciones de atmósfera modificada debe ser almacenada en cámaras a 0 grados Celsius. En caso de quiebres térmicos, la bolsa debe abrirse para evitar daños como anoxia y condensación. Etiquetado y paletizaje. Una vez terminadas, las cajas son rotuladas y etiquetadas según las exigencias fitosanitarias y requerimientos de los distintos mercados. La información contenida debe permitir la trazabilidad de la fruta ante posibles problemas o reclamos. El manejo de las cajas durante el paletizaje debe ser cuidadoso para evitar daño a la fruta embalada. El logo Member, que identifica las cajas pertenecientes al comité del kiwi, debe ubicarse en la sección superior derecha del cabezal de la caja, cuidando de no tapar información importante para recibidores y o compradores. El paletizaje de las cajas debe ser realizado en función del tipo de embalaje, lote y destino que tenga la fruta. El comité recomienda que este proceso se realice en cámaras de ambiente controlado, con temperaturas no mayores a 6 grados Celsius, especialmente para el caso de cajas embaladas con fruta fría. Control de calidad. Durante todo el proceso de embalaje, el equipo de control de calidad verifica que el producto terminado sea de la calidad definida, verificando que los parámetros de madurez, daños y defectos, calibre y el estado y tipo de embalaje realizado sea el requerido para la categoría. Cualquier problema identificado durante este procedimiento es informado oportunamente al jefe de packing, quien se encarga de realizar las mejoras necesarias. Cámaras de conservación. Almacenaje de beans en atmósfera regular AR o atmósfera controlada AC. El almacenaje de fruta a granel en cámaras de conservación
Debe realizarse estivando los bins en estructura de bloque, sin espacio entre las columnas, para obligar el paso efectivo del aire frío a través de la fruta. La altura máxima del bloque de bins estará determinada por la posición de los evaporadores, los que deben estar libres para permitir un flujo de aire continuo hasta el fondo de la cámara. La distancia del bloque a los laterales debe ser mayor o igual a 25 centímetros de los costados y de 40 centímetros del fondo de la cámara. Para almacenaje de fruta en atmósfera regular, el comité recomienda una temperatura ambiente de menos 0,5 a 0,5 grados Celsius, con más de 90% de humedad relativa. Para la fruta de guarda, donde su almacenaje se realiza bajo condiciones de atmósfera controlada, la temperatura de pulpa de la fruta debe ser igual o menor a 1,5 grados Celsius. Las condiciones ambientales de la cámara de AC deben considerar una temperatura ambiente entre menos 1,0 a 0 grados Celsius, una humedad relativa mayor a 90% y una concentración de gases de 2% de oxígeno y 5% de dióxido de carbono. Almacenaje de fruta embalada. Los pallets terminados son almacenados en cámaras de frío, donde se estabilizará la temperatura de pulpa antes de su despacho. Se recomienda que las condiciones ambientales de esta cámara permitan mantener una temperatura de pulpa entre menos 0,5 a 0,5 grados Celsius, en condiciones de alta humedad relativa, mayor o igual a 90%. La estiba de los pallets debe asegurar no bloquear el flujo de aire de los evaporadores y mantener una distancia de al menos 25 centímetros de las paredes laterales y fondo de la cámara. Control de etileno. El kiwi es un fruto de alta sensibilidad al etileno, hormona que gatilla su maduración. Niveles mayores a 0,005 ppm o 5 ppb pueden producir ablandamiento prematuro en los frutos y el consecuente acortamiento del almacenaje, tanto en atmósfera regular como en atmósfera controlada. Para evitar este problema, los frigoríficos deben realizar evaluaciones periódicas de los niveles de etileno dentro de sus instalaciones, especialmente en las cámaras y sus alrededores, y dependiendo de los valores obtenidos, implementar los sistemas de control. Entre los sistemas de remoción de etileno más utilizados están el uso de convertidores catalíticos, permanganato de potasio y la ventilación nocturna, entre otros. Es importante evitar contaminaciones provenientes de la combustión de motores y presencia de frutas emisoras de etileno dentro de las zonas de almacenaje de kiwi. Transporte de la fruta. Cuando el transporte de la fruta se realiza en camión frigorífico, se debe verificar el buen funcionamiento de las unidades de refrigeración. Es muy importante que el compartimiento de carga se encuentre en buen estado, sin grietas, orificios, libre de olores y sus puertas cierren herméticamente. La manga conductora de aire frío no debe presentar rajaduras u orificios y su largo debe ser al menos 2/3 del largo del camión. En el caso de que el transporte se realice en contenedores, y al igual que en el caso anterior, debe estar en buenas condiciones, sanitizado, libre de olores extraños, sin grietas ni roturas. Al cargar los pallets, se debe tener la precaución de cubrir el piso en las zonas libres, asegurando de esta forma que el flujo de aire frío pase a través de la fruta. La temperatura de aire debe estar seteada a menos 0,5 grados Celsius y debe tener 0% de ventilación. El comité recomienda el uso de registradores de temperatura para controlar el adecuado transporte de la fruta hasta los mercados.